Para grabar. Sí, ya está grabando. Herencia. Me imagino que ustedes todavía no han visto lo que son clases abstractas, ¿verdad? O interface. No, bueno, nos mostró solo en diagramas. Sí, poco nomás avanzamos. La última clase. Ok, ok. ¿Ya han avanzado sobre carga y sobre escritura? No. No. Ok. Podemos repasar eso un poco. No es tan complicado. Y el polimorfismo, imagino que todavía no. No, todavía. Ya. Vamos a ver ejemplos interesantes de herencia, entonces. En la anterior clase no lo tocamos este tema, o si lo tocamos, no recuerdo. A ver, voy a checar mi pizarra. Solo llegamos hasta encapsulamiento y modificadores de acceso. ¿Alguien me quisiera decir cuál es la definición de herencia en sus palabras? Gracias, Jesús. Sobre una villa. Interesante. Ah, no estoy en su Moodle. Sí, de este grupo no estoy en su Moodle. No sé si me pueden pasar el código para que me inscriba yo también y ver su trabajo. Pero vamos a repasar toda esta clase de herencia para que lo dominen. ¿Alguien en sus palabras me quisiera decir qué es herencia? O de una idea de herencia, un concepto de herencia. Una clase padre que tiene clases hijas y así evitar la repetición de código. Ok. eh, Más o menos te entendí algo de... Eh, es una clase que hereda sus tributos, métodos a sus clases hija. También, sí, eso está muy bien. Podría ser que nos ayuda Eh, en la reutilización de código. Está bien. ¿Alguien más quería participar? En herencia se puede reutilizar los atributos, también se puede reutilizar lo que son los métodos en las subclases. Sí, está muy bien. Tienen la idea de ese concepto ya plasmada. Y es eso. Básicamente es una herramienta que nos permite reutilizar código para escribir menos, pero también tiene cosas interesantes la herencia, muy interesantes, y hay que saber también cuándo aplicarlas. ¿Cuándo ustedes lo aplican? ¿Cuándo se dan cuenta de que, ah, tenemos que aplicar herencia aquí o me conviene usar herencia aquí? ¿Alguien quisiera aportar un ejemplo tal vez? Tal vez cuando en ambas clases se tengan atributos en común. Exacto, es exacto. Ya, tú eres un modelador de clases, ya estás modelando, estás diseñando las clases que van a estar en tu programa y encuentras que dos clases tienen atributos similares. Similares o métodos, ¿no? Atributos o métodos similares. Entonces, estas dos clases que tienen atributos o incluso métodos similares, tú las podrías hacer que hereden de una clase que solamente tenga ese atributo. Al heredar de una clase, se utiliza la palabra extends. Imaginen que esta es la clase padre, que tiene un atributo, no sé, que se llama clase A, que tiene un atributo contador, que es un entero. Llega una clase B y hereda de esta clase A. Ahora llega otra clase C y hereda también de esta clase A. B va a extender toda la clase A. ¿Y a qué me refiero con toda? Es exactamente toda. B va a tener el constructor
de A, no para construirse a sí mismo, para construir los atributos que tiene A. Va a tener todos sus atributos y va a tener todos sus métodos, incluso los privados, pero no los va a poder utilizar, ¿no? Esto es otra clase aparte. Si recordamos de la clase anterior que estábamos repasando modificadores de acceso, un modificador de acceso private solo tenía el rango de alcance de la misma clase. O sea, un private funcionaría solo en esta clase. Un private de esta clase. Ahora, si extiende otra clase, lo que va a ser extender todo. Exactamente como la palabra lo dice, extiende toda la clase. Se convierte en esa clase y le añade, bueno, le puede añadir más atributos. Una especialización. Esto es generalización. Y esto se podría decir que es una especialización. Hereda todo. Por eso también la palabra para heredar se dice extends. Se pone extends, es la palabra reservada para hacer herencia entre clases. No se utiliza el inherit, por ejemplo. Miren, ya tenemos aquí. Sí, es extender una clase. Han pasado el trabajo más. Esto lo vamos a ver ya casi al terminar. Una herencia. Digo, vamos a intentar modelarlo. Eso está muy bien. Hay ya buenas ideas. Pero básicamente quiero que tengan este concepto en claro. Una clase que quiere heredar de otra va a extender exactamente toda la clase. Toda la clase. Por eso se lee de esta forma, ¿no? Cuando una clase hereda a otra, hacia arriba se dice, a ver, lo voy a poner aquí. B es un A o un puede ser un A. ¿Cómo se leería? Hacia arriba, ¿no? Y también al revés. ¿Cómo se lee esto? ¿B es un A o puede ser un A? ¿Cuál de las dos opciones es la correcta? B es un A. Es un Sí, exactamente. Es un. Y bueno, aquí por descarte, A puede ser un B. Memoricen bien estas palabras porque les puede ayudar incluso al momento de modelar. A veces cuando no tienes una idea correcta de aplicar herencia puedes hacer esto. No puedes decir, no sería correcto decir que es un o puede ser un. Sirve. Pero por eso se dice que es un. B es un A porque extiende exactamente todo A. B es un A y puede añadirle algunos atributos más, pero por debajo sigue siendo un A con algo más. En síntesis es eso. Podemos dar tal vez un ejemplo más bonito. A ver, imagínense que ustedes quieren crear un videojuego donde hay comida. Obviamente hay distintos tipos de comida. Ustedes no quieren hacer algo simple, ¿no? No quieren poner solamente un tipo de comida. Quieren poner hartos. Por ejemplo, una carne, quieren usarlo. También quieren crear una chuleta de cerdo. Y bueno, no sé, un pollo más estaría interesante. Una pierna de pollo. Bueno, eso no parece un pollo, pero más o menos van entendiendo. Y ahora sí, más o menos. ¿Qué atributos en común tendrían estos alimentos, ¿no? Para un juego en el que la comida te cura y bueno, eso, ¿no? Te cura. Como Minecraft. ¿Qué atributos creen que tiene una carne? O Mm, un alimento. ¿Cuánta vida te curan al comerlos? Eso está interesante, sí. Nutrientes. Sí, también. Diferente sabor. Sabor está interesante también. A ver, ¿cómo lo podríamos expresar Tipo en... ¿Sí? de dónde viene la carne. También. Un valor nutritivo. Y el valor nutritivo podría ser.
A ver, ¿qué más? ¿De dónde viene la carne? Estaban diciendo. Pero para en un juego en que me interesa que la comida solo mm, te dé vida, el valor nutritivo no me está sirviendo de mucho. Han dicho una idea interesante que es el cuánta vida te cura. ¿Cómo expresarlo? ¿No? Puntos de curación estaría interesante poner. Otro también, bueno, creo que eso sería lo más interesante. No encuentro más cosas, pero apuesto que sí hay. Todos estos objetos, estos sí, son objetos del mundo real, tienen el mismo atributo, que son los puntos de curación. Incluso también podrían tener animal de procedencia, pero para hacerlo interesante nomás, tenga más atributos. Ahora ya, esos son por atributos. Por métodos, ¿qué tienen? ¿Qué te sabe dar una carne? Pues te sabe alimentar, digamos. Proteína. Sí, también. Eso está bien. Lo dejaremos el alimentar nomás para ya no redundar tanto en este tema. Todos estos alimentos, estos objetos tienen estos atributos en común. Entonces, yo como diseñador puedo decir que todos hereden de un objeto y que se llame comida. Comida. Y observen también que me está costando definir lo que es comida, o sea, dibujar lo que es comida. ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa cuando me cuesta definir algo que se llama? Es una clase abstracta. Sí. Miren, yo me estoy dando cuenta, me está costando definir. Bueno, en realidad me está costando dibujar o representar. Entonces yo podría decir que esta clase va a ser abstracta. Bueno, tal vez ya es un poquito más elevado. Vayamos paso por paso. Olvidemos lo de clase abstracta. Dejémoslo como una clase concreta que tiene estos atributos. ¿No? Tiene los puntos de curación, tiene, bueno, animal de procedencia y tiene más el método que se llama alimentar. ¿No? Tú cuando le das clic derecho tiene una acción y esta acción va a ser alimentar. Y básicamente sería eso. A ver, lo podríamos modelar incluso en BlueJ ya para que no perdamos tanto tiempo. Pero algo interesante también quisiera decir. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando utilizar esto y cuando utilizar solo esto? ¿No? Yo tengo una clase comida que tiene estos atributos. Nombre, tiene puntos de curación, tiene, bueno, también animal de procedencia y también tiene el método alimentar. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando utilizar la herencia? Uf, qué feas líneas. Ya. Y cuando solo dejarlo todo como una clase concreta y que pues estos simplemente sean instancias. Por ejemplo, yo me puedo crear un objeto. Qué hecho verga, estaba prendiendo. Hola, tu micro se activó. Bueno, ¿cómo yo me doy cuenta cuando utilizar esta herencia y cuando simplemente utilizar objetos? ¿No? Que un objeto sea instancia de esta clase comida, que tenga su nombre pollo, bueno, esto va a ser su nombre, tiene sus puntos de curación, bueno, no sé, bueno, incluso lo voy a borrar lo del nombre, a un objeto ya le das nombre de por sí, tiene sus puntos de curación, no sé, 6, un animal de procedencia, pollo, valga la redundancia, y también tiene su método de alimentar, en realidad pertenece a la comida, ¿no? Yo no tengo que definirlo ni hacer nada, ya pertenece a la comida. ¿Cuándo me doy cuenta? ¿Cómo me podría dar cuenta? ¿Cuál sería mejor utilizar? ¿Alguien quisiera participar en eso?
Tal vez por el tema de la recursividad o la reutilización del código o el método. Eso está interesante. Por la reutilización de código es un punto importante a favor de esto. Para su compañero es más interesante utilizar esto. Para alguien que le sea más interesante utilizar esto, tal vez habrá. En realidad, es decisión del diseñador. Es decisión de ustedes. Ustedes van a ver cuándo sería propio aplicar esto y cuándo sería propio aplicar esto. Ahorita yo me estoy dando cuenta que en realidad medio que no me está importando cuál utilizar. No, sería más interesante que esto fuera abstracto. Esta clase sería abstracta. Y este alimentar también sería abstracto. Ahora sí sería interesante utilizar herencia. ¿Por qué? Porque el alimentar también es algo abstracto. ¿Cómo te alimentas de una comida? Es diferente. Depende de la comida, ¿no? Depende del objeto que está implementando ese método abstracto. Un poco, tal vez un poquito confuso, pero a medida que van desarrollando em, más diseños, se van a dar cuenta cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra. Pero volvamos a esto. Ta, ta, ta. Ok. A ver, voy a crear un paquete que se llame herencia. Y aquí vamos a aplicar los conceptos de herencia. Muy bien, tenemos una clase que se llama comida o alimento, depende de ustedes. Tenemos una clase que se llama pollo, carne, bueno, y solo ahí lo voy a dejar. Voy a borrar estos atributos, que no me sirven de momento. También este. Muy bien, comida habíamos dicho que va a tener un atributo private int puntos de curación. Private, bueno, animal de procedencia lo vamos a dejar como string solo para añadir más atributos. Y también va a tener un método que se llame alimentar. Public void alimentar. Ni siquiera sé qué es algo, ni siquiera sé cómo va a actuar alimentar, de hecho. No sé cómo definirlo, por eso lo estoy poniendo como void. Podría ser un int tal vez que devuelve los puntos de curación o, bueno, quién sabe. Eso depende también. Solo es para dar un ejemplo ya concreto. Vamos a hacer su constructor. Un constructor por defecto. Y un constructor que recibe los puntos de curación, ¿no? Int pc string app animal de procedencia. Puntos de curación va a ser igual a el parámetro. Ya está. Incluso esto lo podría dejar así. Animal procedencia para que no sea nulo, ¿verdad? Ahora, si yo quiero que esta clase pollo extienda todo lo que tiene comida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Extends. La palabra mágica extends. Esto está indicando al compilador que pollo va a extender exactamente todo lo que tiene esta clase, incluso sus constructores. ¿Cómo llamamos al constructor de la clase padre? Con super. Si me creo que un constructor
un constructor por defecto y lo dejo en blanco, va a llamar automáticamente a la clase super, ¿no? Esto no, aunque no lo veas. En realidad es como si hicieras esto. Llama al constructor por defecto. ¿Por qué? Porque al momento de crear una clase pollo, como estás extendiendo de esta clase comida, tú estás creando esta clase como tal. Y para verlo, ustedes si quieren pueden poner aquí un system. Pueden imprimir, ¿no? Aquí lo vamos a poner constructor de comida y se va a imprimir en pantalla. O sea, si solo lo instancio a esta cosa, se va a imprimir y se ha impreso. Constructor de comida. Al momento de crear un pollo también se ha creado un comida por detrás. Ahora, si yo también quiero, podría llamar a los otros constructores. Yo podría recibir por parámetro int puntos de comida y también un string, lo que sea, ¿no? Animal. Voy a invocar al super, al constructor de la superclase y le voy a pasar estos atributos. ¿Qué es lo que va a hacer el compilador? Va a ir a la clase y va a ir a buscar un constructor que reciba dos parámetros que sean del mismo tipo de los que yo le estoy pasando. Si yo le pasara así, por ejemplo, no me compilaría. Me diría error, no hay este constructor. O bueno, incompatibles tipos, ¿no? Ahora, si yo le pasara solamente esto, me diría no hay ese constructor. Observen que ahora, por ejemplo, yo no estoy añadiendo nada a apoyo. No le estoy añadiendo ningún atributo. Y bueno, nada más incluso. Yo no lo he puesto aquí. No es interesante hacerlo de esa manera. Pero se puede y se puede trabajar. No entras en un error. No entras en un error. O sea, muchas veces en ejercicios, en los ejercicios que les he pasado, que están en ese zip, exactamente lo que quiero que vean es esto, la guía práctica. En la primera parte de programación en objetos hay algunos ejercicios que tengan que ver con herencia, en el que no vas a saber si utilizar herencia o simplemente hacer esto, ¿no? Utilizar una clase y que la instanciación sea la que defina qué cosa es. Y si funciona, en realidad no sería ningún error. Pero es más interesante es utilizar herencia. Ahora podríamos tal vez ver su ejercicio. Ah, el precio también está interesante. Mm, esto es tarea, pero... ¿O solo es una tarea que no va a revisar? Bueno, ya solo lo voy a acercar. En una villa se tienen varios pobladores que viven en armonía, ya que suelen compartir el lugar de trabajo y los lugares de distracción. Juan Pablo es uno de los habitantes de esta villa que le gusta ir al parque, en Aguilita, ya que tiene muchos juegos, sobre todo infantiles. Otro punto de distracción son los cines. La mayoría de ellos cuentan con distintas salas en las cuales generalmente se dan distintas películas en distintos horarios. La forma en que la villa genera recursos es... creo que no lo copié bien. Bueno, solo hasta ahí. Pero de aquí podemos sacar algo interesante sin resolver todo el problema si es que es de una tarea. A ver. En una villa se tienen varios pobladores, ok, eso no me interesa. Suelen compartir el lugar del trabajo. Bueno, pobladores incluso podríamos definirlo como una clase. Lugar de trabajo podemos identificarlo como una clase. Y lugar de distracción.
Esto es lo que me interesa a mí, lugar de distracción. Te dice Juan Pablo es uno de los habitantes de la villa. Nos imaginamos a Juan Pablo como una instanciación de esta clase, ¿no? Un objeto de esta clase. De los habitantes de esta villa que le gusta ir mucho al parque El Aguilita. Bueno, sabemos que va a haber una clase o un objeto que se llama El Aguilita y que de paso es un parque, ya que tiene muchos juegos, sobre todo infantiles. Otro punto de distracción aquí. Aquí leyendo ya me doy cuenta de que parque es un punto de distracción o un lugar de distracción. Eso que nos dice que utilices herencia o puedas utilizar herencia. Bueno, aquí directamente ya es utilizar herencia. Otro punto de distracción te dice que son los cines. Ok, entonces podemos escribirlo aquí. Yo estoy intentando modelar esto de esta forma. Punto de distracción. Tenemos un parque que independientemente del punto de distracción tiene su nombre, ¿no? Al principio lo estábamos tomando como que puede ser una instanciación, pero ya lo vamos a tomar como herencia. Ahora tenemos un cine. Y creo que nada más. Solo esos dos. ¿Por qué yo lo he modelado de esta manera? Porque me lo dice el mismo problema. Otro punto de distracción son los cines. Incluso esto, cine, lo podría tomar como una instanciación del objeto punto de distracción, ¿no? Cuyo nombre va a ser cine, o algo como esto, ¿no? Punto de distracción cine es igual a new, digamos, ¿no? Bueno, new punto de distracción. Se podría hacer de esa manera, pero más o menos esto me da el subtexto de que utilices herencia. Es como si aquí te dijera es un. Aquí como se lee, cine es un punto de distracción. Parque es un punto de distracción. Lo podemos dejar de esa manera, por ejemplo. Ya hemos modelado esa parte. Aquí pueden poner sus atributos de punto de distracción, que por ejemplo podría ser el nombre. Por ejemplo, aquí tiene un nombre ya específico. Parque El Aguilita. Y aquí, por ejemplo, tiene más atributos. ¿Qué atributos tiene? Juegos de distracción. Y bueno, de los cines, te dice que tiene salas. Pero todos en sí son un punto de distracción, cuyo atributo en común va a ser el nombre. Ok, también tiene horarios. Bueno, se puede sacar más cosas de este ejemplo interesante. Solo quería modelarlo. Más o menos así tenían que hacer el problema. ¿Hay alguna duda sobre esto? Aunque si no sé si podríamos ver el uso de ArrayList. Sí, eso también vamos a ver con la herencia. Ahora, bueno, han enviado todo el ejercicio completo, pero no quisiera hacer todo eso. Ah, bueno, sería interesante que hagan todo esto. Pero vamos a hacer otro ejercicio, porque esto es como su tarea. Pero en algún momento van a tener que controlar todo esto. Imagínense que yo a todos los puntos de distracción les quisiera recaudar. No sé, recaudar impuestos. No sé si está en el problema. Yo como administrador de la villa me está interesando recaudar los impuestos de todos los puntos de distracción. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tal si mi pueblo, si mi villa es muy grande y tenemos n puntos de distracción? En el peor caso 100.
Ahí sí es interesante, por ejemplo, utilizar la herencia. Me es más fácil manejar 100 objetos que 100 instancias de objetos. Bueno, y aparte también hemos visto de esto. Cine, por ejemplo, tiene más atributos de los que tiene un punto de distracción. Atributos diferentes a los que tiene un parque. Por ejemplo, salas, horarios, y un parque tiene juegos de distracción y demás cosas. Pero si yo quisiera, por ejemplo, almacenar todos los puntos de distracción, ¿dónde se almacenarían? Tal vez en una clase villa, que va a almacenar todo en una colección de puntos de distracción. ¿Dónde guarda esta colección? Ah, sí, alguien iba a decir algo. Villa. Bueno, sí, se va a guardar en la clase villa. Pero ¿cómo yo almaceno datos? ¿Cómo yo puedo agrupar muchísimos datos en una colección? O arreglos. Sí, arreglos. ¿Qué son los arreglos? Los arreglos son una colección de datos que están en memoria, están uno tras de otro. Pero lo que quiero que se queden es con una colección de datos. Estática, no tiene un tamaño. Al momento de crear un arreglo, no sé si se acuerdan ustedes, le dan el cierto tamaño. Por ejemplo, a ver, lo voy a escribir. Yo quiero crear un arreglo de puntos de distracción. Lo voy a poner esto, que se va a llamar puntos. Es igual a new. em, el tipo de objeto, el tipo de dato que va a guardar este arreglo. Puntos de distracción. Y aquí le paso el tamaño. Cuando yo sé cuántos voy a guardar. No sé, 7 por ejemplo. Pero sí almaceno datos. Puntos va a ser el lugar, mi colección donde voy a guardar datos. Ahora, ¿qué tal si construyen otro punto de distracción en la villa? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que crear otro arreglo de tamaño 8, copiar todos los puntos, todos los puntos de distracción de este arreglo a mi arreglo nuevo. Y eso no es interesante cuando empieza a crecer de manera inesperada. ¿Qué tal si tengo 100 puntos de distracción? Sería un poquito más lento en mi programa. Bueno, en realidad no. Empiezas a notar que es lento cuando ya tienes millones de datos. Pero tú lo que buscas es una eficiencia tal vez. Manejar esto, hacerlo de esta manera que, bueno, crear otro arreglo de tamaño más grande y copiar todo, hace que tu código se alargue. ¿Cómo podríamos solucionar este problema? Con un array list. Exacto, con la clase ArrayList. ¿Quiénes no han visto un ArrayList? En la anterior clase me dijeron una persona que no había visto. ¿Alguien me quisiera decir qué es lo interesante de un ArrayList? Lo vamos a ver. Bueno, lo interesante, para no redundar tanto, es que es casi lo mismo que un arreglo, pero puede crecer. No le impones un límite de espacio. A ver, vamos a practicar de una vez con esto. Bueno, no voy a borrarlo. Lo voy a mover más aquícito. Voy a tener una clase que se llame villa. Y esta villa va a tener un arreglo. Pucha, ahí está. Bueno, ya lo dejamos en blanco por el momento. Vamos a tener una clase que se llame punto de distracción. Punto dist lo vamos a llamar. Este punto dist, de manera rápida habíamos definido que tiene un nombre. Tal vez tiene más cosas. Seguramente menciona más cosas en el ejercicio.
public.dist, vamos a crear de una vez su constructor. Aquí vamos a recibir el nombre. This.nombre es igual a nombre. Ya, lo dejaremos así. Y ahora solamente vamos a crear un cine. Y vamos a crear un parque. Creo que menciona más cosas en el problema. De un cine yo sé que tiene salas. Y una sala en realidad tendría que ser un objeto como esto porque tiene más atributos. Pero para no hacerlo largo solamente lo voy a dejar como un string. Y un parque también tiene juegos. Y en realidad un juego debería ser también una clase. Ponerlo así. Private juego. Lo voy a dejar como string para no hacerlo más complicado. Pero ustedes lo tendrían que modelar de esa forma. Public cine. Aquí vamos a recibir directamente la sala. Y para el parque. Public. Ya está. Ahora si quiero que hereden, lo voy a hacer de aquí. Y hereda automáticamente. Extends. Ya está. Mis puntos de distracción han heredado de la clase que tendrían que haber heredado. Ahora sí utilicemos ArrayList. ¿Cómo yo utilizo ArrayList? Aquí lo importo. Import java.util. Aquí pueden poner un asterisco. Lo que hace es traer todas las clases del paquete útil de Java. O pueden utilizar simplemente ArrayList. Ahora estoy específicamente trayendo la clase ArrayList de esta carpeta interna de Java. Auxi, una pregunta. Dime. ¿En qué se diferencian los array list de los arreglos? Ah, claro. Un ArrayList es en realidad, por debajo es un arreglo de datos. A ver, imaginemos el arreglo como una cajita. Ups. Una cajita. De tamaño específico. Yo creo mi cajita, por ejemplo, de tamaño 7, que va a poder guardar 7 datos. En total a lo largo de su vida. 7. Yo puedo guardar un objeto aquí, bueno, no sé, en un objeto en donde yo quiera. Tal vez aquí incluso. Los demás se mantienen vacíos. ¿Qué es lo que hace un ArrayList? Un ArrayList guarda objetos. Un arreglo puede guardar objetos o tipos de datos primitivos. Un ArrayList solo guarda objetos. Ya estamos encontrando la primera diferencia. Un ArrayList solo guarda objetos. Ah, ¿y qué tal si quiero guardar un int, por ejemplo, en un ArrayList? ¿Qué tengo que hacer? Utilizar su clase contraparte, el integer, su clase envoltoria. Del double es double, simplemente grande. Del char es character. Y del boolean es con B grande nomás. Boolean. Nada más. Si quieres guardar estos tipos de datos primitivos, tienes que utilizar sus clases envoltorias. Ya. Un ArrayList solo guarda objetos. ¿Y cómo los guarda? Por debajo el ArrayList crea un arreglo de tamaño 10, que puede guardar 10 datos, por ejemplo, que tiene el tamaño de 10, y que tú solo puedes ingresar, puedes añadir uno tras otro. Por ejemplo, yo quiero añadir a un objeto aquí, lo añade al primer dato. Un objeto, quieres añadir otro objeto, lo añade al siguiente espacio. Quieres añadir otro objeto, lo añade aquí. No puedes añadir acá a menos que hayas pasado por estos primero. Si no te va a dar un error. Por ejemplo, si tú aquí has puesto un objeto, por ejemplo, null, te lo acepta. Te va a decir, ya estoy guardando un null. Y aquí recién puedes ingresar otro dato. En cambio aquí no.
Cuando creas un arreglo de objetos, por ejemplo, te los inicializa todos los espacios en nulo, sin que tú tengas que pasar por ellos. En un array list, no. En un array list o sea, para el usuario es como si al principio tuvieras un arreglo vacío. Cuando añades un dato, tuvieras un arreglo de un dato. Cuando añades otro dato, tuvieras un arreglo de dos datos. Y básicamente es eso, esa forma. Para añadir un dato, ahorita lo vamos a ver. Voy a primero crear mi array list. Private array list. ¿Qué vamos a guardar? Y así se crea, ¿no? Aquí indicas qué es lo que vas a guardar en el arreglo. Vamos a guardar punto de distracción. Objetos de la clase punto de distracción y se van a llamar puntos. ¿Cómo lo instancio? De esta manera. Hago referencia al nombre de mi arreglo y le asigno un nuevo ArrayList. Estoy llamando al constructor de la clase ArrayList. Y simplemente lo puedo hacer así. O para las personas que les presenta problemas, se tienen que utilizar esto. O también se tienen que utilizar esto. Tres formas de crear un ArrayList. De esta forma, la otra forma sería de esta forma. Les voy a pasar esta carpeta, esta clase, no se preocupen. Y la otra forma sería esta forma. Creo que es dependiendo por versiones de Java. En versiones más antiguas te riñe el utilizar esta forma, por ejemplo. Pero se puede crear de esta forma. Así se crea un array list. Diferente de cómo se crea un arreglo, ¿no? Si nosotros creamos un arreglo, se hace de esta forma, ¿no? Pongo puntos ar y ya está. Ahora para instanciarlo tendría que ser de esta manera. Puntos ar es igual a new punto dist. Y aquí le paso la cantidad de datos que va a almacenar. Por ejemplo, 5. No lo puedo dejar vacío. Sí o sí le tengo que pasar un número. En el arreglo, no. Para añadir un dato en un arreglo, en un array list, perdón, public void añadir punto, me refiero a los puntos de distracción, se hace de la siguiente forma. Hago referencia al nombre de mi array list y llamo su método .add, .añadir. Y le paso, bueno, aquí voy a recibir un punto de distracción y aquí le paso spd. ¿Qué pasaría si le paso otro objeto? Por ejemplo, un string. Hola mundo. Me va a reñir. Son incompatibles dos tipos, dice. Un string no se puede convertir a punto de distracción. Y si le paso un número, también me va a reñir. Yo estoy especificando aquí que este ArrayList solo va a guardar objetos de la clase, de esta clase. Entonces ya, le pasamos PD. Ahora ya sabemos cómo añadir algo en un arreglo. De esta forma se hace. Y si quiero eliminar algo, public void eliminar punto. Quiero eliminar un punto de distracción. Por un número, digamos, por una posición. Se puede hacer. ¿Cómo lo hago? Hago referencia al nombre de mi array list y llamo al método .remove. Y aquí le paso la posición. Ahora, si quisiera eliminar un punto por un objeto, también se puede hacer. Es algo interesante. Punto de distracción obj, o bueno, mejor pd lo voy a llamar. Puedo hacer esto. Le puedo pasar el remove al pd y me lo va a remover. Este mismo objeto me lo va a remover. Remover si es que lo tiene. Si es que está guardando en este arreglo. ¿Por qué puedo enviarle un número y luego un pd? Por la sobrecarga. Hay dos métodos. De hecho hay más, lo podemos ver.
puntos.remove, por ejemplo. Tiene dos, ¿no? Uno que recibe un entero y otro que recibe un objeto. Bueno, también tiene otros más que lo van a ver más adelante. Ahorita lo más interesante es solo saber añadir, eliminar. Bueno, también podría ser setear, ¿no? Modificar una posición. Por ejemplo, yo quiero que en esta posición ya no guarde este null, sino guarde un cuadrado. Este array list de figuras, por ejemplo. Yo también lo puedo hacer public void modificar punto. Aquí recibo la posición y también recibo el punto de distracción que lo quiero reemplazar. Lo que tengo que hacer es hacer referencia al nombre del array list y llamar al método set. Le envío la posición y le envío el objeto por el que quiero reemplazar lo que está en esa posición. Ups. Muy bien, ya sabemos añadir, ya sabemos remover de las dos formas y ya sabemos modificar. ¿Qué es lo que nos falta? El acceder. En un arreglo se accede solo haciendo referencia a su posición, a la posición donde quieres acceder. Si yo digo, por ejemplo, este arreglo en la posición 1, me va a devolver este objeto. O voy a hacer referencia a este objeto en particular. Si yo lo quisiera imprimir, tengo que hacer un for que va a recorrer exactamente cada posición de este arreglo. Ahora, para acceder es de la siguiente forma. Public punto de distracción, vamos a devolver un punto. Acceder o get punto. Get punto de la posición tal, no sé. Int post. Return, lo único que vamos a hacer es hacer referencia otra vez al array list y es su método get. Creo que solo puede acceder por posición. No hay eso de que pueda acceder por... Sí, solo hay por posición. No hay por objeto. Listo, ya sabemos acceder. Ahora que ya saben hacer todo esto, añadir, eliminar, modificar, podrían recorrer el arreglo, ¿no? Public string puntos. Voy a crear una string respuesta, va a ser igual tal. Return res. Para acceder es básicamente la misma idea. Hago un for. Int i va a empezar a 0 y va a ser menor ¿a qué? Al tamaño del arreglo. ¿Cómo yo sé cuál es el tamaño del arreglo? Con su método size, tamaño, ¿no? Puntos.size. Eso casi me estaba olvidando de decirles. Esto te dice el tamaño del arreglo. Y esto va cambiando de acuerdo a cuánto vas añadiendo el arreglo. Por ejemplo, en este momento, el tamaño del arreglo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo añado otro objeto más, va a ser 8. Si yo añado otro objeto más, va a ser 9. De esa manera trabaja el size. Se puede ordenar un método para ordenar por posición. Sí se puede ordenar, pero el arreglo no lo puede hacer por sí mismo. El array list no lo puede hacer por sí mismo. System.out. Bueno. Res más igual a puntos.get. ¿En qué posición? En la posición i. Y le podemos añadir más un salto de línea. Pero de esa manera. O tal vez poner esto void. Olvidarnos de esta cosa. Y poner simplemente un system.out.println puntos .get en la posición i. Ahora hay una forma de ordenar este arreglo. Había esa duda. Sí se puede ordenar, pero el arreglo no lo puede hacer por sí mismo.
No hay un método que te dice short, por ejemplo. A pesar de que creo que sí tienen, no lo ordena en realidad. ¿Ves? A ver, leamos. Punto short. Recibe un comparador. Bueno, recibe un... Esta clase punto tiene que ser comparable. Y un comparador. Pero no lo ordena bien. La manera para poder ordenar un array list es utilizar el collections, la clase colecciones. Y tiene un método especial la clase collections. Collections, Java API vamos a buscar. Este collections tiene un short que recibe una lista y un comparador. Esto sí te lo puedo ordenar. Tienes que crearte una colección, pasarle tu lista y pasarle un comparador para que le digas si ordena de mayor a menor o de menor a mayor, y lo hace de esta manera. Aquí también podrían buscar cómo ordenar un array list en Java. Aquí está. Utiliza la clase collections y le pasa eso. Collection.short y ahí está. Interesante, pero yo quiero que solo aprendan a utilizar lo más importante de un array list. Se los voy a pasar esta clase por Telegram para que lo repasen incluso. Pero hay dudas sobre cómo se utiliza un array list. No, esto ya he visto. Quería haber escuchado algo. Bueno, una pregunta para ustedes. Para añadir un punto yo no le podía pasar un número ni un string. Pero ¿será que puedo hacer esto? Cine es igual a new cine. No sé qué recibía. A ver, por parámetro, a ver qué recibía. Un string sala. Bueno, esto se me había olvidado. Por defecto llama a la superclase, al constructor de la superclase, que es el constructor por defecto. Si yo lo borrara esto, por ejemplo, al hacer esto, no me dejaría, me daría error. Me diría este constructor no existe. Y si yo borrara este constructor, también me daría error. Me está diciendo, se está intentando llamar a un constructor que no existe. Es lo que les decía, ¿no? Por debajo, lo que hace es llamar al constructor por defecto de la superclase si es que tú no lo pones. Y como no existe, no me puede compilar. Ahora sí me puede compilar. ¿Qué pasaría si yo hiciera esto? A ver, no sé, sala, cualquier cosa. No lo he creado bien a este objeto. No debería ser un string sala. Y quiero añadir C. ¿Me va a dejar añadir C o no me va a dejar añadir C? ¿Qué dicen? Por puntos también. Vale como punto de participación. A ver, lo voy a cerrar esta página. Si no, alguien quisiera participar con micrófono. Si podría repetir su pregunta. Claro. Yo no podía añadir en puntos. O sea, este punto, este punto, esta variable puntos es un array list que guarda exclusivamente objetos de la clase punto de distracción. Yo no puedo añadir aquí un 7. ¿Por qué? Porque me va a reñir. Me está diciendo, son tipos incompatibles. Un integer no es compatible con una clase punto de distracción. Tampoco podría guardar un string. ¿Por qué? Me va a reñir otra vez. Un string no es compatible con la clase punto de distracción. Pero puedo guardar un objeto de la clase cine en este array list. Sí, porque es una instancia de cine. Puede, sí. Alguno estaba diciendo que es una instancia, alguien más quisiera participar. ¿Por qué se puede? Mira, me compila, se puede. Se puede
porque extiende toda esa clase. En esencia, es parte de es la clase en sí misma. Es un cine, como se lee, es un punto de distracción, no de esta manera. Cine hacia arriba se lee, es un. Y bueno, punto de distracción hacia abajo se puede decir un puede ser. Puede ser un. Pero guarda, está guardando. O sea, se supone que este array list guarda objetos o guarda objetos de la clase punto de distracción. Y yo estoy intentando guardar un cine. Una instancia de cine. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Polimorfismo. ¿Pero por qué? Me dijeron que no han avanzado polimorfismo todavía, ¿verdad? Sí, no avanzamos. Ah, ya. Pero es interesante. Ahí hubiera estado interesante. La próxima clase supongo que va a ser aún más interesante. Pero ya están viendo. Esto se les llama polimorfismo. Y hay una razón por la cual se le llama de esta manera. Lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así. Solo quería que aprendan a utilizar el array list. Ahora espero que todos sepan o hay alguna pregunta. De todas formas les voy a pasar este documento. Ok. Ahora modelemos una clase de este banco de preguntas para no resolver su tarea. No. Porque es su tarea, ¿verdad? Si no fuera su tarea, podría resolverlas con ustedes, pero es para que piensen. Hagamos un ejercicio casi similar. Es su tarea, ¿verdad? Alguien que iba a responder, creo. ¿Han hecho esto? ¿Este ejercicio? ¿Sistema de recomendación? No. No. Ya. Esto por si acaso está en ese archivo que les he pasado, ¿no? De prácticas y exámenes pasados. Te reto a que hagas la tarea. Ah, estuviste en la primera clase. No, yo les voy a retar a que hagan eso. A ver, esto lo voy a mover más aquí. Y vamos a hacer. ¿Cuál es la forma de resolver este tipo de problemas? Que son generalmente los que meten a los exámenes si es que meten de programación orientada a objetos. Básicamente estos problemas consisten en modelar objetos, definirlos y aparte implementar métodos que te permitan hacer algo. Porque ya, modelar solo objetos no te sirve de nada. Bueno, te puede servir, ¿no? Pero lo interesante es que tus objetos ya sepan hacer cosas. Lo que tienes que hacer es identificar clases, identificar objetos, identificar atributos, uno con otro color mejor. Y generalmente los métodos ya les piden de por sí, así que no hay que identificarlos como tal. Pero también hay que identificar métodos. Leyendo. Hagámoslo conmigo. RTB te dice. Creo que esto es de la ingeniera Rosemary Torrico. Pero ya. Los sistemas de recomendación de contenidos se han hecho muy populares en los últimos años. Entre los que se encuentran las recomendaciones de productos en tiendas online. Te dice productos, me suena como un objeto del mundo real. O una clase. Un objeto es la instancia de una clase. Así que incluso esto a veces no es necesario identificarlos. A veces sí, a veces no. Productos yo lo he tomado como un objeto del mundo real que bajo este contexto, ¿no? De sistema de recomendación me sirve, ¿no? Como un modelo del mundo real, un objeto del mundo real. Productos en tiendas online. Tienda también es un objeto del mundo real, ¿no?
una entidad del mundo real. Lo podemos subrayar. Tal vez lo utilizamos, tal vez no. Es un candidato. Películas, videos, música, libros pueden ser objetos o pueden ser clases. Eso lo tenemos que decidir nosotros. Lo voy a subrayar con ambos, aunque se me ve medio feito. Etcétera, para hacer las recomendaciones. El sistema, bueno, sistema en realidad también es un objeto, pero no lo vamos a tomar en cuenta. Analiza y procesa información histórica de los usuarios. En esta simple oración, ¿cuántas clases han encontrado? ¿Han encontrado alguna clase más? ¿No? Desde este punto hasta este punto. ¿Qué dicen? ¿Han encontrado algo interesante? A los usuarios. Usuarios, muy bien. Los usuarios es algo interesante, bajo el contexto de sistemas de recomendación, obviamente. El desafío de administrar las series televisivas de elección libre, similar a Netflix, o sea, el desafío entre comillas de Netflix, y realizar las recomendaciones en base a las elecciones de los usuarios mediante una app. A ver, aquí ya tenemos un problema, o bueno, un método que sería administrar. Los métodos casi se leen como verbos. Ah, realizar recomendaciones también podría ser otro método. Lo podemos subrayar al final de cuentas, tal vez ni siquiera lo utilicemos. Los usuarios ya lo hemos definido. Y app también creo que podría ser una clase. Sigamos leyendo. Cada vez que los usuarios ven una serie, el sistema registra la serie vista en el historial del usuario. Ok. Historial del usuario me está diciendo más o menos que es algo parte de una clase. ¿Cómo se identifica eso? Como un atributo. Y ahora también estoy identificando un método que se llama registrar. ¿De quién va a ser este método? Pues del sistema, de la app. También lo podrían leer de esa manera. Para que, o bueno, para en un futuro puede hacer las recomendaciones la próxima vez que ingresa a la app. Para poder hacer las recomendaciones. Y recomendaciones ya lo hemos identificado como un método, ¿verdad? Por cada serie se registra el título y la categoría. Muy bien. Me está diciendo, nos está hablando sobre una clase llamada serie. Y nos está hablando de sus atributos, título y su categoría. Y te está diciendo que categoría puede tener varias especializaciones. Podría ser acción, comedia, documental, etcétera. Entonces, categoría podría ser también una clase, no un atributo compuesto. Esta acción, comedia, documental podrían ser objetos de esa clase categoría, o bien podría aplicarse herencia y ser especializaciones de esa clase categoría. Eso depende de ustedes. En una primera etapa del proyecto, las series recomendadas pertenecen a la misma categoría de la última serie vista. Ella te está diciendo más o menos cómo tienes que hacer algún método. Te está dando indicios de cómo tienes que trabajar. Por ejemplo, te dice, si se tiene el registro de las series disponibles en la aplicación Big Bang, Big Bang, que es del tipo comedia, no su título. Esto es una serie, su título, te dan sus títulos y su categoría. Si la última serie que vio el usuario fue Juego de Tronos, el sistema le recomendará todas las series que tiene registradas en esa categoría. Drama, por ejemplo, te va a pasar Breaking Bad, Narcos, etc. ¿No? Si es de la categoría drama. ¿Por qué? Porque hay estos. Hay estos disponibles en la app. Ahora te pide diseñar el diagrama de clases que solucione el problema planteado. Explica los relacionamientos de tu modelo. Esto sería interesante que lo hagan ustedes por sí mismos. Las interacciones que hay. No los relacionamientos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, hace rato habíamos definido. Esto es un relacionamiento de herencia, por ejemplo.
Hacia arriba se lee es un, hacia abajo se lee puede ser un. Ustedes tienen que identificar también más cosas como el tipo de interacción que tienen los objetos. Eso sería interesante que lo hagan ustedes en su casa. El modelo debe tener atributos y métodos bien identificados. Ok, lo que diseñamos debe tener bien en cuenta estas cosas. Realiza un modelo que pueda en un futuro administrar los otros tipos de recursos como música, libros, etc. Ok. O sea, te está dando a entender que el sistema va a crecer y que en el futuro va a guardar otro tipo de productos, especialización de productos. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿cómo modelo productos? ¿Con herencia o con solo instanciaciones? Con herencia. Herencia. Me es interesante, sí, más trabajar con herencia. Vamos a tener una clase de producto de las cuales van a heredar estas clases especializadas. Película, video, de lo cual, bueno, más cosas en realidad, de lo cual solo me está interesando película. Ahora te dice, el desafío es administrar las series televisivas de elección, realizar recomendaciones. Bueno, vamos a tener una aplicación. Una clase que se llame aplicación. Que cada vez que los usuarios... ya. Vamos a tener algo más, una clase que se llame usuario. La aplicación se va a encargar de administrar todo esto, ¿no? A hacer la magia de la recomendación. Te dice, guardas usuarios y guardas el historial del usuario. Entonces ya no está hablando de un atributo que tiene el usuario, que es el historial. Un usuario tiene su historial. ¿Qué va a ser el historial? Va a ser una colección de datos. ¿Datos de qué tipo? Del tipo película o serie. A ver, ¿qué más? Te está hablando también de una serie. Y una serie es un producto. Y se podría tomar como una película, pero en realidad no, una serie no es una película. Ups, y te dice, de las series se registra su título y su categoría. Bueno, esto más lo voy a tomar en cuenta. Sas, sas, sas. De la serie se registra su título y categoría. Y habíamos dicho que categoría podría ser una clase más incluso. Muy bien. Y creo que sería todo. Ya hemos modelado nuestro diagrama de clases. Pero hay algo más que quisiera hablar con ustedes. Categoría te dice que puede ser acción, comedia, documental, etc. Yo podría modelarlo esto con herencia. Acción, comedia, etcétera, ¿no? Puede tener clases ya especializadas en eso. O bien yo podría modelar de la siguiente manera, ¿no? De que categoría tenga un string categoría. Y bueno, nada más, porque no me está hablando de que tenga más cosas una categoría. ¿Cuál sería más correcto utilizar? En realidad ambas ideas son correctas, pero la manera de trabajar con una es distinta a la otra. Si bien yo tuviera en una lista guardara películas, por ejemplo en un array list guardara las series, mejor dicho. Si yo en un array list guardara las series, bueno, tendría que instanciarlo y demás cosas, ¿no ve? Y de cada serie sabemos que tiene su título y categoría. ¿Cómo yo podría obtener aquellas series cuya categoría es X, por ejemplo? No sé, drama.
tendría que recorrer todo el arreglo de series y ahí ir preguntando, ¿no? Mejor lo hagamos de una vez eso, al menos eso antes de irnos. Yo voy a tener aquí una serie. Yo voy a tener aquí una app. Yo voy a tener aquí una categoría. Mi app va a tener un array list, import java.util. Bueno, todo. Y aquí voy a crear un array list. Bueno, tiene que ser private. Private array list. ¿De qué? Serie. Public app. Series es igual a new array list. Bueno, ya un método interesante es obtener una lista de todas aquellas series cuya categoría sea C. No sé, me van a pasar una categoría y yo tengo que obtener una lista de cuya categoría sea la misma. Por ejemplo, si a mí me dan Breaking Bad, digo, perdón, drama, yo le tengo que pasar Breaking Bad, Narcos y etcétera, ¿no? Todo lo que está dentro de mi lista de series. Si yo trabajara de esta, perdón, si yo trabajara de esta manera con herencia, yo lo podría hacer de esta manera. Bueno, tengo que crear un array list, serie, respuesta es igual a new array list, serie, return res. Me voy a crear algo más por aquí. Voy a crear lo que se llama drama. Y voy a hacer de que extienda de esto. Bueno, categoría le voy a eliminar exactamente todo. Y a serie también le voy a poner los atributos de los que he hablado del problema. ¿Cuál era? Private string nombre. Y private categoría, categoría. Lo voy a dejar así, sin constructor, porque ya se me está acabando el tiempo. Ahora, si yo trabajo con ese modelo de herencia, yo simplemente podría hacer esto. For int i es igual a 0 y menor a series.size y más. Estamos recorriendo un arreglo. Y aquí puedo hacer una condicional, ¿no? Si series.get en la posición i es igual a esa categoría, ¿cómo yo podría saber que es igual a la categoría? Se supone que estoy guardando series. Con la palabra reservada instance of. Y aquí le pongo drama, por ejemplo. Un momento. Sí, esto está mal, Serie S es igual a series.get en la posición i. Y ahora sí tendría que preguntar de esta manera. Si S. No. Public categoría get categoría. Bueno, me olvidé su get por intentar hacerlo lo rápido. Ya, si le digo s.get la categoría es instancia de drama, instance of drama, entonces yo lo guardo en mi respuesta, ¿no? res.add, que voy a guardar la serie S. De esta manera. ¿Qué es el instance of? El instance of solo es una palabra reservada que evalúa un objeto, una instancia, un objeto, frente a una clase. Pregunta si este objeto es instancia de la clase. Por ejemplo, yo puedo guardar este objeto. Por ejemplo, esto puede ser una categoría drama. Serie guarda categorías. Yo podría guardar aquí drama, perdón, que es una especialización en realidad de categoría.
O tal vez podría guardar terror, pero lo estoy guardando dentro de una variable categoría. ¿Cómo yo puedo saber de que esa variable, esa instancia en realidad es un objeto drama con la palabra instance of? Sirve de esa manera. La próxima clase que veamos polimorfismo, lo vamos a ver más. Incluso lo podrían investigar por su cuenta, pero se utiliza de esta manera. Así podríamos obtener una lista de todos los objetos que sean de una misma categoría. Ahora, si yo lo modelo de esta manera, así, categoría, que tengan un string cat, categoría, private, string cat. Bueno, voy a hacer su get más, public string get cat, return cat. Yo lo podría hacer de esta manera, ¿no? Recibir solamente un string que se refiere a la categoría a la que quiero buscar. Y en vez de preguntar instance of drama, podría ser solamente un equals cat. ¿Qué es lo que está haciendo? Está comparando. Bueno, en realidad esto tendría que ser de distinta manera. Punto a ver, categoría punto get cat. Ah, no, está bien. El get cat está devolviendo un string, así que está comparando string con string. Y ambas maneras son válidas de trabajar. Con instance of o con equals, porque en sí estás comparando este string. Ahora creo que la manera en la que le gusta a la ingeniera que trabajen es con herencia, así que lo voy a dejar solamente con instance of. Y esto más. Lo voy a dejar vacío. Pero es una forma que les va a ayudar a poder resolver el ejercicio que les ha dado la ingeniera. Y hemos podido, por ejemplo, responder esto. Bueno, no te recomienda, pero sí obtiene una lista con dada una categoría. Sería interesante más que lo terminen de trabajar. Les voy a pasar toda la carpeta para que lo repasen. Esto es recorrer un arreglo o un array list. ¿Tienen dudas sobre este problema? Bueno, tal vez es un poquito, lo he intentado hacer algo rápido porque tenía miedo de que no me alcance. Pero era para que vean la manera en la que es correcta, ambas maneras de pensar. Pueden hacerla de esta manera para practicar aún más la herencia, porque es lo que tienen que practicar. O pueden hacerlo de esta manera. Aunque a veces esta manera no te permite hacer algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué tal si tú quieres obtener, o qué tal si categoría, por ejemplo, guarda más atributos? Bueno, lo podrías poner aquí también. O tal vez quieras guardar categoría todo en un array list. O que tu app guarde los tipos de categoría que se manejan en la aplicación. Entonces, manejar todo eso por instancias sería un poquito cansador, porque tendrías que estar instanciando cada objeto. Y creo que se vería mal. Sería feo, chusco. La herencia sirve para eso, para ahorrarte y reutilizar código. Y evitar hacer algunas cosas erróneas como esa. Creo que sería más interesante utilizar herencia, pero se podía resolver de esta manera. Gracias. Ahora lo voy a abrir.
su historial. Muy bien. Bueno, esto cuenta como participación, aunque no lo leí tarde. ¿Hay dudas sobre este problema? ¿O algo que quisiera que repasemos antes de irnos? Bueno, entonces dejemos la clase aquí, pero les voy a dar una tarea interesante. Que me den un ejemplo de herencia múltiple que no les haya dado la ingeniera. ¿No? Que no les vaya a explicar la ingeniera. Por 3 puntos, ¿no? Para la próxima clase quisiera que me digan un ejemplo de herencia múltiple. Y es un poquito difícil a veces encontrar un ejemplo de herencia múltiple. Un objeto que sea tanto una clase como esta, tanto otra clase como esta. ¿No? Es un. Que tenga todos los atributos de esta clase y que tenga todos los atributos de esta otra clase. Y cuidado con dar el ejemplo del papá, un hijo y de la mamá, ¿no? Porque esto también se lee como un puede ser un. Dar el ejemplo de un papá, por ejemplo, se leería mal. Un papá puede ser un hijo, bueno, aunque no tanto. O un mamá puede ser un hijo. Es un poquito raro. Pero un ejemplo de herencia múltiple. O si quiere alguien que ya lo tenga, puede participar ahora mismo y ganarse los 3 puntos. ¿Alguien tiene en su cabeza un ejemplo de herencia múltiple? A ver, podría ser de un atleta que podría ser un ciclista, un nadador y un corredor. Eso está muy interesante. Eso está muy interesante. Me vas a enviar tu nombre a mi chat para que te dé tus puntos. Está bien, Y la razón también de la participación, porque los otros valen un puntito. Eso está muy interesante. Imaginemos, por ejemplo, a ver, ahorita atleta. Eso está bueno, igual te lo hago ver como participación, pero hay que modelarlo. Un atleta va a heredar de una clase nadador y de otra clase corredor y demás cosas, ¿no? Pero este nadador y este corredor, ¿de qué heredan? ¿Alguien quisiera responder? Deportista. Deportista, eso está bien. Deporte. Eso está bien. Cuenta como participación, también me escriben sus nombres, está muy interesante. Deporte, no estaba viendo eso. Nadador, corredor. Yo estaba pensando que incluso nadador y corredor heredan de un atleta, pero un atleta sabe hacer más cosas. Tienes razón. Es como en las Olimpiadas, el triatlón más o menos. Sí, tienes razón, tienes mucha razón. Deportista. Esta va a ser la clase deportista. Es muy interesante. Para la próxima clase, si me traen más ejemplos de herencia múltiple, les voy a hacer valer también 3 puntos. Yo ahorita les doy un ejemplo que me ha gustado cuando he jugado Minecraft. En Minecraft, por ejemplo, a ver, creo que ya di el ejemplo de las armaduras. Pero ¿qué tal de las comidas? En Minecraft las comidas son ejemplo, son alimentos. Aparte de ser una especialización de la clase comida, también heredan de otra clase que, no sé, podría ser algo como horneable.
un objeto horneable se puede meter al horno, como son las herramientas, o perdón, los minerales, pero una comida también se puede meter al horno. Ese horneable no puede ser atributo de comida, porque hay comidas que no se meten al horno, como por ejemplo las manzanas. Entonces son una clase aparte, y una chuleta, por ejemplo, una clase chuleta es una especialización de esas dos, hereda de estas dos cosas. Y hay muchas más cosas en videojuegos. Si se ponen a buscar relaciones de herencia en videojuegos, van a encontrar cosas con herencia múltiple. Sería interesante que lo vean y traigan ejemplos divertidos para la próxima clase. Y ahí se van a ganar también sus puntos. Voy a detener.